Quisiera que vayamos a la palabra de Dios y abramos nuestras Biblias. Hay varios pasajes. 2 Timoteo 2:15, pasaje muy conocido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el capítulo 3, allí mismo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y escuche, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En Filipenses capítulo 2, verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Escuche bien cada palabra que dice Pablo aquí en Filipenses. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, no a otro, Luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Y escuche, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Amén. ¿Lo tiene en su Biblia tal cual como lo leí yo? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Allí en Romanos 16, puede leer todo, es un capítulo muy sencillo que casi no se predica, es más bien una salutación. Y Pablo menciona a varios hermanos, y el verso 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, etcétera, 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 etcétera. Un montón, un número de hombres y mujeres que supieron hacer la obra de Dios sin fijarse en sus propios intereses. Usted se pregunta cómo Pablo podía hacer la obra en Roma y cómo Roma podía estar sostenida y afirmada por hombres y mujeres que dieron su vida desinteresadamente por la obra de Dios. Amén. No sé si podré dar todo lo que tengo en mi corazón, pero estando en Inglaterra hablé con un joven que se está por casar y le expliqué un poquito la necesidad de la obra del Señor,
de hombres y mujeres y de matrimonios y de jóvenes solteros y no tan jóvenes. Todos estamos capacitados y llamados a hacer la obra de Dios. Y le decía del precio que cuesta hacer la obra de Dios. Digo, muchas veces hay que renunciar y precisamente a lo propio y a las necesidades. Los obreros del Señor podemos estar en abundancia o podemos estar en escasez, pero eso no condiciona nuestro servicio al Señor. Amén. No estamos detrás de las comodidades. He escuchado de obreros que cuando vuelven a su lugar de origen exigen a la iglesia que les compren una casa y la amueblen con muebles nuevos, no usados. Eso todavía está y existe en este siglo XX y cada vez más. Claro, vienen tan imbuidos de materialismo y las prioridades se han dado vuelta, el orden de valores se ha corrompido, ya Dios no es el primero, la obra no está en primer lugar, sino que estamos nosotros, nuestro confort, nuestra comodidad, nuestra salud, que es tan importante a veces. Pero leyó de Epafrodito, que expuso su vida, aún enfermó por la obra. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se angustia y yo no me angustio? Son ministros de Cristo, y dice y pone su currículum, yo más, en peligros, en desnudez, en hambre, en persecución, en desvelos. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, de nada hago caso, con tal que acabe con gozo mi carrera. He peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me espera la corona que el Señor tiene reservada, dice, para todos aquellos que aman su venida. Y Pablo en Efesios lo aclara mucho más, dice, para todos aquellos que aman al Señor Jesús con amor inalterable. Un amor firme y parejo en las buenas y en las malas. Amén. Ese es un obrero, ese es un siervo del Señor, ese es un ministro, una ministra del Señor. Eso es un esclavo de Jesucristo. Amén. Hermanos, esto no pretende ser ni una predicación ni una lección de obra misionera. Esto es un llamado, como dice la palabra, un llamado macedónico. La obra está funcionando y necesita de hombres y mujeres que den su vida por el Señor. Amén. Que puedan entregar su corazón, todo lo que somos y tenemos, por amor al servicio de la casa de Dios. Podemos servir al Señor aquí, en la iglesia local, o cuando el Señor nos envía. No es cuestión de ser enviado para servir al Señor, se empieza en casa. Si en casa somos fieles en lo poco, afuera seremos fieles en lo mucho. Amén. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Se aplica a todos los órdenes de la vida, en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios que ama al Señor, y porque ama al Señor, ama su obra. Amén. Miren lo que dice Hebreos, creo que es Hebreos 11, algo que nunca lo escuché predicar, salvo quizás en nuestros retiros. Hebreos 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando nació, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y escuche lo que dice acá. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No me malinterprete. A mí me gusta la comodidad, me gusta un buen sofá, me gusta un buen coche, me gusta una buena casa, pero no me mato por eso. Mi vida no es el confort. Mi vida no es mi casa. Mi vida
es servir al Señor. Amén. Está bien la comodidad si la podemos tener, y que venga, porque a veces necesitamos un buen reposo. Pero no depende de eso que sirvamos al Señor. ¿Por qué digo esto? Muchos hermanos que salen a la obra y lo primero que procuramos es primero nuestro bienestar. Para que después, cuando llegue ese bienestar y tenga mi casa, mi coche y mi dinero suficiente para vivir, entonces me dedico a la obra. En realidad no es el pensamiento así, pero la intención y la motivación es esa. ¿Y saben qué? Ese día no llega nunca. ¿Se acuerdan el mensaje del pastor Pope? El sábado a la noche. ¿Cuántos lo escucharon? A ver. ¿Cuál fue la frase que le quedó? Que nos quedó a todos, va. Más vale gastarse que oxidarse, ¿no? ¿Saben que hay obreros que se están oxidando? Y la obra está necesitada y sufriente. Estaba hablando con este joven en Inglaterra, explicándole todo esto. Todavía no había predicado el pastor Pope aquí, pero fue una confirmación tan grande ese mensaje del pastor Pope. Y el último día, el domingo a la noche, cuando terminaba la conferencia en Inglaterra, se acerca después del culto y viene llorando. Yo no lo había visto nunca llorar a él. Y viene y lo único que me dice, pastor, tengo miedo. Yo le había hablado del servicio, de la obra del Señor, lo que cuesta. A veces cuesta menos, a veces cuesta más. Cuesta, tenemos que estar dispuestos. Y él me dijo, tengo miedo. Y lo único que me salió en ese momento, digo, mientras te dure ese miedo, vas a servir al Señor. Tenés miedo de ofenderlo, tenés miedo de fallarle, tenés miedo de no servirle como Él quiera, sí, bárbaro. El problema es cuando ya se te van los miedos y te sentís capaz, poderoso, porque tenés las herramientas necesarias. Y las herramientas necesarias son las que vienen de la comunión con el Señor. Tengo un anhelo que solo tú puedes llenar. Una tormenta que solo tú puedes calmar. ¿Cuáles son nuestras tormentas? ¿Cuáles son nuestras tormentas? ¿Se hizo alguna vez esta pregunta? ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que no me deja dormir? ¿El confort o la incomodidad? Porque a veces no se puede dormir por lo incómodo que es la cama que le tocó dormir en su salida a la obra. Pues eso está bien. Procure una buena cama, ya va a llegar. Pero si lo que no le deja dormir es muy duro lo que dice la palabra de Dios. Pero por eso leí lo de Moisés, porque es posible para un hijo de Dios no ser lo que será el carácter de los hombres en los postreros días, que dice Pablo a Timoteo, amadores de los deleites más que de Dios. Allí está la razón y la causa de la necesidad que hay en la obra de Dios. ¿Dónde está nuestro deleite? Moisés prefirió, dice, mire lo que dice más adelante, que no quería leerlo porque es muy fuerte, pero vamos a leerlo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿escuchó bien? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Lo que a Moisés le inquietaba, la tormenta que él tenía, no era el confort en el palacio, era su mirada puesta en el galardón. Como este chico, tengo miedo. ¿Podré hacerlo bien? ¿Podré servir al Señor como Él quiere? ¿Será que no me va a conquistar el materialismo o el humanismo, donde me pone a mí como centro de todo? Y cuando estamos nosotros como centro de todo, adiós evangelio. Porque solamente hay evangelio cuando hay cruz.
cuando hay cruz hay muerte. Y cuando hay muerte hay resurrección. Aleluya. Amén. Pero si no hay muerte, no hay resurrección. Muchos queremos resucitar o experimentar la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no hemos muerto. Procuramos primero nuestro bien, amadores de los deleites. Pablo es más suave que el escritor aquí de Hebreos. Allá dice amadores de los deleites más que de Dios. Aquí dice deleites temporales del pecado. Un poquito más crudo. Y la Biblia no está en contra de los deleites. La vida la podemos disfrutar en plenitud. Pero siempre y cuando ese disfrute no es lo que motive y mueve nuestra vida. Amén. Lo que mueve nuestra vida es el amor al Señor. Y porque amamos al Señor, amamos a su iglesia. Y si amamos a su iglesia, estamos dispuestos a ser maltratados. Yo no estoy hablando de un castigo severo del cuerpo, como dice Pablo. A veces, un simple decir no a lo que siempre decimos sí. Ese no puede significar una victoria tremenda en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro servicio al Señor. Porque si ese no está fundamentado en decirle sí al Señor, hombres y mujeres así, hermanos, hay pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y toda la razón está allí en 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo: en los postreros tiempos habrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está el problema. El problema no es el deleite, el placer, el confort, lo que sea. Es mejor estar sentado en una silla de esta que en el suelo, ¿no? No está nada mal, no es pecado. Pero si yo no vengo al culto porque no tengo una silla como estas, eso sí es pecado. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de sí mismos más que de Dios. Con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Quiere decir que están adentro. No mire a su hermano, no es su hermano. Quiere decir que podemos ser nosotros, con apariencia de piedad. ¿Y qué es la piedad? Busquen el mataburros, busquen la Biblia, busquen un diccionario bíblico y va a ver lo que es la piedad. O se es piadoso o no se es. La piedad habla de una devoción apasionada por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amadores de los deleites más que de Dios. Amén. ¿Me entiende? ¿Está dispuesto? ¿Estás dispuesta a servir al Señor? Aún aquí no hace falta ir a la China para ser misionero. Simplemente ser un buen testimonio de servicio, de santidad, de vida. Ya está haciendo la obra misionera. Ya está haciendo que otros se acerquen al Señor. Que otros pregunten, ¿qué tiene este que no tengo yo? Simple. La obra misionera no es muy complicada. Lo que condiciona todo es nuestra motivación. Por eso Papi habla, creo que en el libro Congregados para darle gloria o quién es Jesucristo, que la cuestión es someter todo al gobierno, como cantábamos hoy, al gobierno del Señor y ponerlo en la cruz para que nuestras motivaciones sean purificadas. De esto no escapó nadie y no escapará nadie, ni el más pintado, ni aquel que pueda tener el ministerio más grande y poderoso. Todos estamos expuestos a ser nosotros lo más importante y sacar a Cristo de en medio. ¿Por qué? Alguien dijo una vez que me asusté primero, casi me condeno un poco porque digo, estaremos equivocados.
Un día se fue un muchacho, un hermano de la iglesia, no fue acá, fue en otro lugar. Y dice, yo me voy de las iglesias Ríos de Vida porque el mensaje, la palabra es muy triste. Siempre hablan de la cruz. Cuando yo me enteré de eso, digo, Dios mío, ¿está bien o está mal? Digo, no, está bien, pero veo que a veces queda esa duda. A los 4 meses vuelve y le digo, ¿qué te pasó? No sabía cómo explicarme, pero me dijo algo que me marcó. Me dice, aquí hay vida. Como diciendo, el mensaje a veces es triste, pero hay vida. Si no está la cruz, jamás va a haber vida. Podrá haber ministerio, podrá haber incluso servicio, y puede no haber vida. Porque ese ministerio, ese servicio tiene que estar crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Nuestra vida, nuestro deleite, que a veces vienen, no me quejo. He sufrido mucho, sigo sufriendo, he pasado momentos muy dulces en la vida, pero sé que mañana puede ser peor o puede ser mejor. Eso está en las manos del Señor. Lo que el Señor necesita es que yo esté dispuesto. Amén. Y cuando estamos dispuestos y ponemos los ojos en Jesús, los vituperios de Cristo son hermosos. Son sanidad a nuestra alma. Purifica las motivaciones de nuestro corazón. Nos acerca al Señor, porque nos hace ver débiles, necesitados, y entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. El Señor nos ha llamado a ser, Pablo es muy claro, dice casi cada comienzo de sus epístolas, Pablo, esclavo de Jesucristo. Amén. Ser apóstol, ser pastor, ser obrero, ser evangelista, ser colaborador, todo lo que le pueda seguir agregando es ser un esclavo de Jesucristo. Amén. A mí me gusta este mensaje. Lo acepté, lo recibí y me cambió la vida. Cuando apenas entré a la casa bíblica, hace muchísimos años, tenía 17 años, tengo 49, así que imagínense, hace mucho. Me tocó ir al campo en Santa Fe. Y yo venía de mi casa, muy cuidadito, la camisa siempre planchada. En esa época se usaban las camisas blancas bordadas. En esa época era lo último. Y unos pantalones negros, tipo jean, pero no eran jean, de una marca que ahora no me acuerdo. Ya sería demasiado acordarme de eso. Y me llevé esa ropita al campo, a Santa Fe. Tenía mi coche en Oberá, no tenía carnet, pero ya tenía coche. ¿Qué le parece? Había terminado la secundaria, quería estudiar en la universidad, medicina, me anoté en Buenos Aires, en la UBA, no salí en los listados. En ese momento, papi, hacía poquito que lo conocíamos, me dice de ir a Santa Fe y que me anote en la facultad allí, en Derecho. Así que me anoté en Derecho, pude entrar, estuve 1 año, pero vivía un conflicto. Porque la primera tarea que me dieron fue dar de comer a los chanchos. Y los chanchos en Argentina son chanchos. Los chanchos en España son cerdos, viven en pisos de cemento, más limpitos. Pero aquí los chanchos son chanchos, hacen honor a su nombre. No podía usar ese pantalón y esa camisa para ir a cuidar y a dar de comer a los chanchos. Pero después de bañado tampoco me la podía poner esa ropa. Tenía un olor.
un olor a chancho. Que cuando entraba a la cocina de Casa Bíblica, me acuerdo estaba Ani cocinando allí, estaba Liva y tantos, me sacaban corriendo por el olor que traía. ¿Y saben que no me traumatizó eso? No tuve que ir a un psicólogo. Entendí que podía usar la camisa bordadita y planchadita y con una sola raya aquí, una sola. Y podía cuidar los chanchos. No me importó la camisa y me importaron los chanchos. Una cosa rara. Los amé tanto que no dejaban de comer un solo día a la semana. Sábado, domingo, feriado. Había que ir a buscar la comida en los campos alrededor. Había que cortarle la radicha a esa silvestre, el hinojo y tantos yuyos que comen después las hojas de las papas, de las batatas, de los zapallos. Todo eso, había que recorrerse los campos mientras los chicos a veces jugaban a la pelota. Los llegué a amar tanto que cuando mataron a uno para comerlo, casi me indigesto. No son malos los vituperios de Cristo. No se comparan a cuidar un chancho. Ha sido la cruz, ha sido el desprecio, ha sido el desamparo total. ¿Qué podemos comparar a los vituperios de Cristo? Nada. Que no tenemos un televisor color. Y bueno, me acuerdo cuando la hermana Cicuta nos explicó los primeros meses de su experiencia en Pampa de los Guanacos. ¿Se acuerdan? No sé si lo explicó aquí, lo explicó en Capital. El tema del agua, que se le fue la mano con la cal. Y que cuando se bañaban le quedaban los pelos parados y duros. Y nosotros a veces, porque no tenemos shampoo, ya nos quejamos. Pero la hermana Cicuta tenía una sonrisa dibujada en su boca, en su cara, que salía de su corazón. Me hizo pensar tantas cosas. Una hermana en Estados Unidos, en la iglesia del pastor Víctor Belecup, ¿se acuerdan? Que estuvo predicando aquí. No fue a los cultos durante creo que 2, 3, 4 semanas. Y Víctor ya se preocupó un poquito. Y la llamó por teléfono. Si viene algún músico. Y le pregunta el pastor Víctor, dice, hermana, ¿por qué no has venido a los cultos estos días? Me dice, pastor, discúlpeme, no le avisé, pero se me rompió el aire acondicionado del coche. No hace falta explicación, ¿no? Pampa de los Guanacos. Aún en España puede pasar esto también, en Europa. Me acuerdo en la época de las vacas flacas en España, cuando empezábamos la obra allí con papi, el pastor Rubén. Me acuerdo que a mí me daban por semana el equivalente a $6, que allá no era nada. Aquí todavía era un poquito, era bastante plata, $6. Allá no. Papi, no sé si sacaba un poquito más. Comíamos todos los días una variedad de fideos impresionante. Llegó un momento que extrañamos esos fideos y ahora que estando con Lita en Zaragoza, ella era la que cocinaba en los años 70 y pico hasta el 80, allí en España cuando empezó la obra bien fuerte y el Señor vino de una manera preciosa. Nos acordábamos de esos fideos en Europa, fideos todos los días. El día privilegiado era fideos con salsa blanca. El no privilegiado, quizás de una estrella menos, fideos con manteca. Queso rallado era un lujo en España. Y usted sabe que yo lo veía a papi, el gran papi, comiendo a la par nuestra, y no lo veía triste ni amargado. Tenían un viejo televisor blanco y negro en España.
un sillón que lo fue llevando de casa a casa y hacía la obra con una pasión. Toda su vida, sus gastos, grandes gastos que hacía, eran los viajes. Y hasta a veces daba de lo suyo porque en algún lugar no había para comer. Y terminó su vida feliz. Miren si terminó feliz que estando en el lecho ya de muerte, el médico que lo atendía esos días le dice a mami: este hombre hizo todo lo que tenía que hacer en esta vida y muere feliz. Y este médico no sabía de qué iba, sabía que era pastor. ¿Me entiende, hermano? Yo creo que todos los que estamos escuchando esto podemos ser algún Moisés, algún Pablo, o tantos que no están ni los nombres escritos en la Biblia, que han pasado la historia, pero que están escritos allá arriba. Que cuando lleguemos allá, el Señor nos diga: en lo poco has sido fiel. Lo poco no es tener poco aquí, lo poco es lo terreno, lo temporal, eso es lo poco. Sea mucho o poco, eso es lo poco. Lo mucho es lo eterno. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Miren, me acuerdo de algo que tengo escrito y terminamos. Espero encontrarlo. Lo dijo Spurgeon. Mire, escuche bien. Quizás podíamos cantar esa: tengo un anhelo. Dice: si todo el contenido de la tierra estuviera expuesto a mi disposición, delante de mis ojos, ¿se hace bien el cuadro? Si todo el contenido de la tierra, me hace acordar la tentación en el desierto del Señor Jesús. Si todo el contenido de la tierra estuviera expuesto a mi disposición, delante de mis ojos, no creo que hubiera nada que me impulsara a extender la mano para poderlo tomar. Y Spurgeon no se murió de hambre, sino que tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Usaba corbata a veces no. Dormía bien a veces no. Pero de nada hacía caso, con tal de acabar con gozo su carrera. Amén. Hermano, tenemos una carrera, todos, cada uno. Yo cuando pienso en don Tito Dagoberto, a veces se me cae la cara de vergüenza por mí al ver el ejemplo. A los tantos años y con sus problemas de salud quería volver a misiones, a estar allí todo el día haciendo la obra de Dios y sin saber a dónde podía ir. Si tenía una cama o no tenía, si tenía una silla o no tenía, si tenía algún mate, tan necesario el mate. Todos tenemos una carrera que tenemos que correrla con los ojos puestos en Jesús. En abundancia o en escasez, no importa. La obra de Dios se hace igual. Amén. Muchos han dejado su país, su lugar, por tantas otras cosas. Y no les molesta ni lavar ropa, ni lavar copas, ni tirar la basura, ni ser basureros. Pero cuando salimos a hacer la obra de Dios, nos ponemos tan finos que si no tenemos todo moderno,
no podemos servir al Señor. Ojalá que nunca nos pase a ninguno de nosotros. Amén. Amén. Toma el compromiso. No sé si pude expresar, es muy difícil hacerlo a veces sin herir algún sentimiento o alguna situación, pero esa no es la intención. La intención es que podamos correr juntos, tomados de la mano, con los ojos puestos en Jesús y hacer la obra de Dios aquí, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, en Europa, en la China, en África, donde sea. Amén. Amén. En Mendoza hace falta un matrimonio, hacen falta jóvenes, hacen falta ahora, hoy. Están los pastores allí con los brazos abiertos. ¿Habrá alguien? Lo dejo en su corazón. Y tantos otros lugares. Pampa del Indio, Oberá, Paraguay, Bolivia, Túnez, Marruecos. Cristian se está preparando allí en Algeciras, pero hacen falta más. Y en Marruecos puede ser que no haya todos los gustos que podamos darnos en España. Pero la vida no es cuestión de gustos. La vida de un hombre, de una mujer, consiste en agradar a Dios y en hacer su voluntad. Amén. El todo del hombre, dice el hombre más sabio de la tierra, Salomón, es temer a Dios.